Vale, pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día pasado nos acercábamos al tema central de esta charla, que como sabéis es Jesús, palabra de Dios. Y no hay otra manera de acceder a Jesús sino a partir de la palabra. Dios se revela por su palabra. Y esa palabra a lo largo de la historia la ha ido interpretando la Iglesia. Y para que no sea lo que a mí me dice, sino lo que la palabra dice, esa última palabra sobre lo que la palabra dice la tiene el magisterio, que es el Papa y el Colegio de los Obispos. Pero el pueblo de Dios también tiene el magisterio, porque no pueden... Es decir, la palabra de Dios no es manipulable, por eso siempre no es tanto en lo que me dice a mí, sino es qué dice objetivamente, qué me dice a mí y cómo voy a vivir yo lo que esa palabra dice. Eso es lo que los monjes llaman la lectio divina, que es realmente coger la palabra de Dios, no leerla como el que lee una novela, sino San Ignacio de Loyola decía: acércate a la palabra, acércate, sitúate en ella como si presente me hallare. Es decir, que cada parábola, cada hecho de la vida de Jesús, nos situamos no como un espectador que está viendo desde fuera lo que ocurre, sino metiéndonos dentro y siendo un personaje más de aquellos que estaban en ese momento escuchando a Jesús, escuchando una parábola, o escuchando cómo le amenazaban o cómo le querían, digamos, incluso estando al pie de la cruz, como estuvo aquellas María y Juan, el discípulo amado, ¿no? Como si presente me hallare. Dios se revela por su palabra, y lo que sabemos de Jesús es porque Él nos lo ha revelado. Después, a lo largo de la historia, la Iglesia ha ido siempre poniendo orden. Porque eso de que cada uno piense lo que le venga en gana y crea que lo que piensa él, lo que él dice es lo mejor y tal, eso ha dado entonces y ahora. En la Iglesia siempre ha habido gente que ha pensado que todo lo tenía que hacer Dios. Por lo tanto, yo, tranquilo, que no pasa nada, yo no tengo nada que hacer. Lo hace Dios todo. Y hay la gente contraria, que pensaba que lo tenía que hacer todo Él, porque Dios no hace nada. Pues ni una cosa ni la otra. Dice también San Ignacio que hay que hacerlo todo como si dependiera de nosotros, y hay que esperarlo todo como si dependiera de Dios. Y es ahí justamente donde hay un término medio virtuoso que es precioso, es decir, tú tienes que hacer lo máximo y después esperar lo máximo. Y eso es ser creyente. El creyente no es un crédulo. El creyente es una persona que espera activamente. Mirad, la esperanza cristiana se parece mucho, ahora ya no, porque es imposible entrar a la estación del tren si no tiene el billete para ir a viajar. Pero antes, los que ya somos un poquillo más mayores, si íbamos a la estación a recoger a alguien, a esperar a alguien, podía estar en el andén. Y cuando tú estabas esperando a alguien que te interesaba mucho, que quería mucho, empezaba a andar por el andén porque te daba la impresión que andando iba a llegar el tren antes, ¿no? El tren llegaba cuando tenía que llegar, normalmente tarde. Pero tú adelantabas y avanzabas por el andén pensando que así iba a llegar lo que esperabas antes. Pues eso es la esperanza cristiana. Lo esperamos, pero nosotros andamos por el andén para adelantar lo que esperamos y lo que deseamos. Jesucristo, lo veíamos el día pasado, es el Verbo de Dios. Es Dios. Pero también es hombre. Pero no hay ninguna esquizofrenia. Dios, cuando decide encarnarse, lo hace
de acuerdo con la humanidad, representada en una mujer, María. Dios le hace una propuesta a María. Oye, ¿tú quieres ser la madre de mi hijo? ¿Tú quieres ser la madre de tu Señor? Y María, que es una creyente, sabe que lo que Dios le pide será. Y no le pone, digamos, ninguna objeción al ángel. Pero inmediatamente sí le hace una pregunta. Yo sé, porque lo quiere Dios, que será. Pero ¿cómo será? ¿Cómo será? Porque yo no conozco varón. ¿Cómo será? Y el ángel se lo explica. La pregunta de María no es duda, no es si será, sino cómo. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Por eso será el Espíritu de Dios quien te fecundará, ese misterio, ese milagro que nos sobrepasa. Y será Dios el que fecundará el óvulo en tu entraña. Y por eso el que va a nacer será en lo humano hijo de María y en lo divino hijo de Dios. Y la humanidad y la divinidad en Jesús están perfectamente unidas, inseparables, como lo está la cara y la cruz en una moneda. Y esa unión ni le quita un ápice de su ser divino, ni le quita nada de su ser humano. Y no es que son dos seres ahí yuxtapuestos, sino que es un hombre verdaderamente y un Dios verdaderamente. 6 siglos necesitó la Iglesia para explicar ese misterio de una naturaleza humana y una naturaleza divina. No están mezcladas, no están confundidas, están unidas. Entonces Dios se ha hecho hombre de verdad. Y sin dejar de ser Dios, la humanidad es total. Y por eso, cuando Dios se encarna, tiene que nacer débil, frágil, un bebé. Pero un bebé como los que vosotros habéis tenido, que necesita que se lo hagan todo. Y no ya lo primero que dice Jesús cuando nace es: soy el Hijo de Dios. Lo primero que hace Jesús cuando nace es, como cualquier niño, llorar. Y cuando necesita comer, llorar. Y cuando necesita dormir, llorar. Porque es un hombre de verdad. La piedad popular ha rodeado mucho al niño Jesús de fantasía, pero es una criatura humana que va creciendo, dice el Evangelio, que va creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Es decir, que el propio Jesús va creciendo como un crío, y a la vez que un niño, la que soy madre lo había entendido, como un niño se va dando cuenta quién es su madre, quién es su padre, y va reconociendo, igual Jesús. Él tiene ahí también una conciencia, como la tiene una criatura humana que se va desarrollando, en la que en esa conciencia que se desarrolla descubre que hay algo singular en él, que es hijo de María y es hijo de Dios. Pero la naturaleza humana en él es tan importante que él sufre y llora y tiene hambre y tiene sed, porque si no, Jesús hubiera sido un teatro lo que habría montado. Cuando está tentado, un episodio, las tentaciones. Ah, no, pero era el Hijo de Dios, sí, pero eso no le supuso a él
tener privilegios sobre, sino que, como dice San Pablo, se rebajó, aun siendo Dios, se rebajó de su rango y apareció como un hombre cualquiera. Entonces, cuando es tentado, no es que está un angelito ahí diciéndole, nada, tú no te preocupes, que tú... Es tentado verdaderamente. Y dice el evangelista que el demonio, después de tentarle, le dejó por el momento. Lo que significa, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no hay una palabra de más ni de menos. Son catequesis muy bien pensadas, con las palabras justas. Dice, lo dejó por el momento. Lo cual significa que durante toda su vida, Jesús, como tú y como yo, fue tentado. ¿Y cómo venció Jesús las tentaciones? Pues como las podemos vencer nosotros, con la palabra de Dios interiorizada. Y vuelvo a San Ignacio de Loyola. San Ignacio hace los ejercicios espirituales, que son... Eso, en la Iglesia no se ha inventado nada mejor de espiritualidad que los ejercicios espirituales. Aunque ahora hay muchas cosas, muchos vídeos, pero la Iglesia reconoce que los ejercicios espirituales de San Ignacio son un método maravilloso de espiritualidad. Un método insuperable. No ha dicho la Iglesia de otras cosas eso. ¿Y qué dice San Ignacio? Dice, mirad, ¿qué son los ejercicios espirituales? Es coger la palabra de Dios y meterla a martillazo en tu sentimiento, en tu instinto, de modo que tú reacciones sentimental e instintivamente ante el mal con la palabra de Dios interiorizada. Eso es tela. No es fácil. Por eso se llaman ejercicios. Igual que no es fácil, digamos, perder kilos y te tienes que poner ahí a hacer ejercicio y comer poco, pues los ejercicios espirituales es exactamente lo mismo. Es ejercitarse de manera que yo voy introduciendo en mi vida la palabra de Dios para que cuando me llega la tentación, sea por la vista, por el oído, por el gusto, por el tacto, yo responda instintivamente y sentimentalmente siempre con la palabra de Dios interiorizada. Y si os dais cuenta, en el episodio de las tentaciones, ¿cómo vence Jesús al demonio? Con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, es decir, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, son trozos de la palabra de Dios que Jesús conoce y que se los lanza a la cara al tentador. La única fuerza para vencer al mal es la palabra de Dios interiorizada. Y la palabra de Dios se resume, es curioso, desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis, que es amén, toda la palabra de Dios se resume en una palabra: amor. Por amor el Señor crea, por amor el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud, por amor el Señor manda a los profetas a ver si el pueblo de Israel cambia de actitudes, por amor lo manda al destierro, porque no hay manera, a ver si ahí, digamos, recupera y se da cuenta lo que está perdiendo. Por amor Dios se encarna, por amor muere en la cruz, por amor nos deja la Eucaristía, todo por amor. Todo se reduce a una palabra, pero ¿qué palabra? Porque Dios es amor. Y en Dios no hay contradicción. Dios no sabe hacer otra cosa, ni puede hacer otra cosa que amar. Y si no me queréis a mí, leer el capítulo 15 de San Lucas,
las 3 parábolas, la de la señora que perdió la moneda y puso la casa patas arriba hasta que la encontró. Y cuando la encontró llenísima de alegría, hizo una fiesta que seguro le costó más que la moneda que había encontrado. Pero es que Dios es siempre desproporcionado. Mirad, nosotros, tentación número 1, no de los que no creen, porque los creyentes también somos tentados. Los creyentes no somos perfectos ni maravillosos. Los creyentes, nos lo recordó el otro día Jesús en el Evangelio, somos pecadores. Y lo que nos toca es ponernos detrás, en el último banco del templo, diciendo: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y por eso empezamos la misa diciendo: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y no podemos ser como los fariseos, de ponernos en el primer banco y decir: Señor, que no soy yo como los demás, que yo soy, vamos, un primor de criatura y no soy como eso. No. Tú eres como eso o peor. Lo que tienes la inmensa suerte es que te has enterado de que el Señor te quiere arrabiar y eso es lo que te mantiene en pie, pero no erguido, en pie el alma. Lo más difícil no es arrodillarse con la rodilla, con la rótula. Lo más difícil es arrodillar el alma. Porque a veces nos arrodillamos de rodillas, pero no arrodillamos el alma. Y entonces seguimos soberbios. Y no nos enteramos de: Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, que es lo que decimos antes de comulgar. Es que tampoco en la misa no hay nada puesto ahí para rellenar. Está todo muy bien puesto para dejarnos muy claro que la comunión no es un regalo para los buenos, sino un viático para los que somos pecadores, pero necesitamos alimentarnos de ese pan para ser buenos hijos de Dios, buenos hermanos, para ser sal y luz del mundo. Bien, pues salía esto porque Jesús se ha hecho humano realmente. Y necesitó la Iglesia 6 siglos, hasta el Concilio de Calcedonia, para dejar claro que la humanidad y la divinidad de Jesús se unen, en una palabra así muy rara, hipostáticamente, y esa unión inseparable no es una confusión de lo divino y de lo humano, no es una mezcla de lo divino y de lo humano, sino que son 2 realidades en Él, milagrosa y misteriosamente, pero como hombre tuvo que ir aprendiendo como nosotros. Cuando fue a la escuela a aprender a leer, no es que el Espíritu Santo le dio digamos ahí, ¡fum! Necesitó, como tú y como yo, aprender. Lo único que a él le ocurrió es como cualquier criatura, fue descubriendo en su vida quién era. No podía vivir sin saber quién era. Pero el saber que era hijo de Dios lo fue descubriendo como un niño descubre quién es su papá y quién es su mamá, quién es su abuelo. Eso tampoco le dio un plus sobre nada. ¿O qué pensáis que cuando lo estaban clavando en la cruz, como era el Hijo de Dios, no le dolía? ¿O es que cuando murió en la cruz no murió realmente? No sé si me explico, porque entonces hubiera sido toda una farsa terrible. Y eso, lejos de ser, claro, eso para los judíos es un escándalo, que lo dice San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo llega al Areópago, genial, y se pone allá a predicar, los griegos dicen: qué tío más listo este tío, qué bien habla, qué. Y empezó, y yo vengo a hablaros del Dios desconocido, papá, y todo. Muy bien. Y cuando termina diciendo: ese Dios desconocido es Jesucristo. Bien. Muerto en la cruz. Y ya dijeron: bueno. Y resucitado. Bueno. Pablo, mañana vendremos a oírte. Ya por hoy va bien. Y lo dejaron solo. Dijeron: ¿pero qué? Es que Dios muera en la cruz, para los judíos un escándalo. Y para los griegos una locura. Y sin embargo, dice San Pablo, pero para nosotros, salvación. Porque nosotros estamos acostumbrados
y somos los hijos del Dios resucitado, del Dios que resucitó a Jesucristo. Pero es escandaloso un Dios que muere en la cruz. O es escandaloso o es algo que, una fantasía, como querían los griegos. Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué ocurre? Que si Dios se ha hecho hombre y ha muerto y ha resucitado, la humanidad en Jesucristo ha sido glorificada. Yo lo decía el día pasado. De ser el hombre poco inferior a los ángeles, lo ha adelantado por la derecha, que por ahí no se debe adelantar, está prohibido. Pero el hombre ha adelantado a los ángeles por la derecha y se ha sentado a la derecha de Dios Padre. La humanidad está sentada a la derecha de Dios Padre. Porque Jesús, el hombre nuevo, clavó en la cruz el pecado y su cuerpo glorioso está ahí, resucitado junto al Padre. Y ahí es donde vamos a estar nosotros, en platea. Es decir, en el cielo la humanidad no va a estar en un lugar diferente en el que está Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. La humanidad glorificada está sentada a la derecha de Dios Padre. Mirad qué suerte tenemos. Bien, yo decía que a Jesús nos acercamos a partir de la palabra de Dios. No sé si habéis hecho los deberes o no. Yo no soy la señorita que pide los cuadernos, pero recordar, porque tenemos todo el tiempo del mundo, leeros la carta a los hebreos despacito. Si hay cosas que no entendéis, pues en cualquier momento las tratamos, o con Ernesto que está por ahí, que también con mucho gusto, y si no sabemos diremos, pues mira, ya me lo estudio y te lo cuento. La carta a los hebreos, que es una magnífica cristología, es una cristología inspirada por Dios. Mirad que hay textos de cristología preciosos y muy buenos, pero como la carta a los hebreos ninguno, porque es el Espíritu Santo quien digamos inspira al autor de la carta. Y también os dije que podíais ir leyendo despacito el Evangelio de Marcos. Yo decía, no es porque sea el Evangelio más corto, que también, sino porque es el primer Evangelio, del cual después el de Mateo y el de Lucas se ensanchan. Aunque cada uno de los tres evangelistas, o de los cuatro, tienen también, cuando están escribiendo el Evangelio, esas catequesis sobre lo que Jesús es, sobre lo que Jesús ha dicho y sobre lo que Jesús ha hecho, pues tienen también muy presente para quién es, a qué comunidad se lo van a dirigir. Por ejemplo, San Mateo, a la gente que tiene que hablarle de Jesús son judíos. Y por eso continuamente en el Evangelio de Mateo veréis que hay referencia al Antiguo Testamento, para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la Escritura. Lucas, como va a un público distinto, no hace tanta referencia al Antiguo Testamento, ni Marcos tampoco. Es decir, que depende también a qué público vaya dirigido, subraya un aspecto, ¿no? Porque evidentemente el Evangelio tiene valor para todos, pero cuando se escribe, el escritor, inspirado también por Dios, pero tiene muy presente a la comunidad a la que va dirigido. Por eso, cuando hoy hemos leído la carta de San Pablo, ¿no? El trozo de la carta de San Pablo a los Efesios sobre el matrimonio, es imposible, es decir, coger el trozo y entenderlo sin tener presente cómo vivían los cristianos y los ciudadanos de Éfeso. ¿Cuál era la ley que sobre el matrimonio existía? ¿Cuál era la situación en la que estaba la mujer? Porque si no, y por eso yo decía, claro, al final la tarea no es quién manda más, sino quién ama más. Y como la mujer está en una situación más vulnerable, el marido tiene que amarla más, como Cristo ama a la Iglesia, hasta dar la vida por ella. Fíjate. Pues anda,
que menuda tarea de agua ha puesto, ¿no? Es decir, y nos vamos a acercar ahora a Jesús con un largo relato que es el que nos ofrece el Evangelio de Lucas, que es el que estamos todos los domingos, hasta ahora cuando terminaremos ahora con la fiesta de Cristo Rey, no hemos leído de pe a pa el Evangelio de San Lucas. Mirad, un cristiano que viene a misa todos los domingos, en 3 años, prácticamente, se ha leído lo más importante de la Biblia y del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento completo. Y un cristiano que viene a misa todos los días se ha leído la Biblia entera. Es decir, mirar que no hace falta tan... Ahora sí, hay que estar un poquillo atento. Ahora si estamos pensando, ¿no?, qué voy a hacer ahora cuando salga, qué tengo que hacer, es difícil, ¿no? Pero la palabra de Dios es eficaz por sí misma. La palabra de Dios va como esa lluvia cuando chispea, ¿no? Que no abre el paraguas y dice, es que no cae nada, ¿no? Y chispea, hasta el punto que cuando llega a tu casa está empapado. Sí, cuando el agua va calareíta así, chispeando, casi no te das cuenta y al final te empapa. Pues la palabra de Dios igual. Tú la escuchas como el que oye llover, hasta el punto que cuando menos te lo espera, esa palabra fructifica y florece en ti y la entiendes mejor. Y esa palabra que la he escuchado miles de veces, hay un día en que te dice algo nuevo, porque es una palabra viva y eficaz, no es una palabra muerta. Bien, pues de la mano de Lucas vamos a ver hoy algunos aspectos de Jesús a partir de su Evangelio. Mira, una de las cosas que más llama la atención es que de los 30 primeros años de la vida de Jesús sabemos muy poco, poquísimo. Y 30 años de la vida de Jesús, San Lucas lo resume en un versículo. ¿Sabéis lo que hizo Jesús durante 30 años? Crecer. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Es decir, 30 años de la vida de Jesús, el evangelista se lo fulmina en un versículo. Pero qué versículo, ¿eh? En definitiva, ¿cuál es el reto que tiene la humanidad? ¿Cuál es el reto que tenemos como comunidad cristiana? Como Jesús, crecer. Nunca terminamos de crecer. Necesitamos crecer. En sabiduría, que no es el Pepito Cabeza que sabe de todo, que un Google, ¿no? Es decir, que le das a la tecla y te lo cuenta todo. Es la sabiduría del sapere, del saboreo. Seguro que vosotros, igual que yo, conocéis a muchas personas que no tienen carrera, que no han tenido muchas posibilidades de estudio, pero son sabias. Está un ratillo con ellas y dice, madre mía, este no ha ido a ninguna universidad, pero sabe más que yo. Tiene la sabiduría del que ha saboreado la vida. Tiene la sabiduría de aquel que se ha comido el caramelo de la vida, no de 4 masticazos, sino que ha cogido el caramelo de la vida y lo ha ido dejando diluirse con la saliva, con lo cual ese mismo caramelo le ha sacado mucho más sabor que si te lo come en 4 masticazos. No pasa nada.
Apáguelo usted tranquila, que no es el Señor el que la llama seguramente, aunque estemos en la iglesia. Bien. La sabiduría, que es el saber vivir. A mí me encanta, y me imagino que a vosotros, rodearme de gente sabia. No de gente lista, de gente sabia. Y el consejo del sabio es brutal. Permitirme una anécdota. Recién ordenadillo de cura, estaba en un pueblo y lo que te pasa, llegas nuevo, quieres hacerlo todo, para arriba, para abajo, para prisa, para. Y había allí un señor, Enrique, no lo olvidaré jamás, había sido republicano, había sido represaliado, eso de la iglesia y los curas no le iba bien, pero era un hombre cariñoso, respetuoso, sabio. Y un día paso yo, estaba siempre en la puerta de su casa, iba yo con prisa y a su hijo que estaba con él le dije, oye, ¿qué hora es? Y Enrique, se ve que a las 8 nos tienen que llamar a casi todos. ¿Qué hora es? Y Enrique me contesta, de día. Me dejó listo, de día. ¿Para qué quieres saber la hora? Ve en paz, ve tranquilo, vive la vida. Es decir, no sé si me explico. Necesitamos rodearnos de personas sabias, las que saborean la vida. Y así creció Jesús, saboreando la vida. Y por eso, si os dais cuenta, le encantaba estar con la gente sencilla. Porque entre la gente sencilla hay muchos sabios. Y a él le encantaba. Le encantaba irse a la orilla del lago. Y de hecho, cuando tiene que elegir a los discípulos, ¿dónde lo elige? En la orilla del lago. Crecer en gracia. También es un reto para nosotros. Las gracias que hemos recibido por la propia vida y sobre todo por la vida nueva del bautismo. Me lo había oído hasta la saciedad, pero lo digo para creérmelo yo. Y si consigo contagiar un poquillo, pues miel sobre hojuelas. No hay sacramento más importante que el bautismo. El bautismo es el que te permite poder comulgar, poderte acercar al sacramento del perdón, haber hecho un matrimonio y haber puesto a Jesús como nexo de unión en vuestras vidas. El que te va a permitir que en el momento difícil, si te dejan tus hijos y los de alrededor, poder morir, digamos, santamente, que esa es otra, eso le dedicaremos algún día un ratillo, ¿no? Que no se entere, que no vaya vaya usted y no diga que es cura. Pero hombre, por favor, ¿es un creyente o no? Y aquí os cuento otra anécdota de don Antonio Dorado. Estaba un cura muriéndose y me dice, vamos a ver a fulano que está muriendo y tal. ¿Sabéis cómo entró el obispo don Antonio Dorado en la habitación de aquel pobre cura? Me dijo, mira Luis, que te vas a morir. Prepárate. Yo te voy a dar los sacramentos. Prepárate. ¿Por qué negarle a la gente creyente los sacramentos en un momento tan duro y tan difícil de la vida? Se vaya a asustar. Pero si el cura es muy feo a lo mejor, pero vamos. Crecer en gracia. La gracia bautismal, que es la primera. Que esa fuente que está en el alma de cada uno de nosotros, brotando. Tú no te das cuenta, pero ahí está. Yo siempre digo que es como esas casas solariegas, esos patios andaluces, ¿verdad?, que tienen una fuente en medio y que tú estás en tus cosas y está ahí la fuente ahí echando agua,
ahora ya no nos dejarían con la escasez, ¿no? Pero ahí manando agua y te acostumbras, pero ahí está. Que si se parara dirían, ¿qué pasa? Pues así es el bautismo en nuestra vida. Y por supuesto en estatura, ¿no? Que no es lo mismo crecer que hacerse un grandón. No es lo mismo. Bueno, pues 30 años de la vida de Jesús es crecer. Y es que para hacer algo importante, como lo que le toca hacer a Jesús, hay que prepararse. ¿Y con esto qué quiero decir? Que la formación, dedicarle un tiempo a la formación a todo nivel en nuestra vida, no es perder el tiempo. ¿Os imagináis un médico que lo que aprendió en la carrera y ya no estudiase más? ¿Vosotros iríais a ese médico? No. Porque estudiar no solamente en un libro, se estudia también en la vida. La formación no es solamente intelectual, la formación es en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra vida es muy rica, muy compleja. Crecer. El segundo momento de la vida de Jesús es precisamente, son las tentaciones, el desierto. Es decir, cuando tú tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, es importante también pararte. Y prepararte. Y te van a venir muchas tentaciones. 3 son por las que más hacemos agua. Y son las 3 tentaciones con las que el enemigo, el diablo, Satanás, tentó a Jesús. La primera es vivir solo de. Después de 40 días estaba ya Jesús con hambre, claro, en un ayuno intenso. Mira, si quieres, puedes convertir las piedras en pan. Y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. Es la unidimensionalidad, vivir de una sola dimensión, la que queráis. Un espiritualismo atroz, un materialismo galopante, un salir por la tangente, vivir solo de. La vida es muy compleja, es muy rica, tiene muchos aspectos y todo hay que cuidarlo y todo hay que alimentarlo. Vivir solo de es fundamentalismo. Vivir solo de hará de nosotros personas intratables. La segunda tentación es, mira los reinos del mundo, todo esto te daré si me adoras. Es la tentación de la insolidaridad, es la tentación del acaparar, es la tentación del individualismo absoluto. Todo para ti y que se mueran los demás. Y Jesús le dice al tentador, mira, la vida de un solo hombre vale más que todos los tesoros del mundo. Y eso como definición está bien, pero nosotros nos tenemos que preguntar, ¿eso es verdad? ¿Cuánto vale la vida de un hombre? ¿Cuánto vale en el Congo? Que el padre Ostro, con esa gracia que tiene, nos lo cuenta, ¿no? A mí el padre Ostro me deja siempre flipando, ¿no? Como dicen los jóvenes. Porque dice, bueno, aquello no está tan mal, ¿no? Hoy viniendo para el aeropuerto nos han tiroteado, pero vamos, hemos salido ilesos, ¿no? Es decir, que allí mueren, o en Ucrania, o en tantos lugares, 32 conflictos hay en el mundo, de una guerra
mundial que dice el Papa a trozos que estamos viviendo. ¿Cuánto vale la vida de un hombre? Depende. Y lo peor de esto es que nos hemos acostumbrado. No solo, no me vendo a tu poder por los tesoros del mundo. Y la tercera tentación es también muy plástica. El demonio le dice a Jesús, mira, como tú quieres que todo el mundo te siga, todo el mundo... porque la gran preocupación de Jesús es que el Padre sea conocido y amado. Bueno, pues mira, yo te propongo una cosa. Súbete al alero del templo. Súbete al alero del templo. Y a la hora que yo te diga, te tiras. Yo habré avisado a la gente para que esté allí a ver el espectáculo. Y cuando todo el mundo va a creer que te va a empanchurrar contra el suelo, claro, saldrán los ángeles y te cogerán. Y todo el mundo dirá, oh. Y a ver ahora, ¿quién es el guapo? Cuando tú digas, seguidme, a ver quién es el guapo que no te sigue. Y eso le dice, mira, con numeritos no se salva a la humanidad. La libertad es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Jesús vence la tentación con la palabra de Dios interiorizada. Y aquí lo vamos a dejar hoy. Os animo a seguir leyendo Marcos, leyendo la carta a los Hebreos y si tenéis oportunidad y lo tenéis en vuestra casa y si no, pues a ver si lo encontráis. Yo lo perdí, pues no lo perdí, no. Lo que pasa con los libros que se los prestas a alguien y libro prestado, libro olvidado, ¿no? Pero hay un libro muy bonito que es Oraciones para rezar por la calle de Michel Quas. Oraciones para rezar por la calle. Mirar incluso en internet, puede que si no estén todas, estén algunas. Yo no lo he visto, pero no lo he visto porque no lo he buscado ahí. Oraciones para rezar por la calle, Michel, en francés, Quas es Q-O-I-S-T. Y no sé, porque muchas veces decimos, es que yo no me cuesta rezar, me cuesta... Pues ahí coge una oracioncilla de esa, aunque ya la palabra de Dios por sí misma es genial. Pues gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El martes que viene no, porque es festividad de Todos los Santos, día libre, al siguiente. Bueno.